Dios los bendiga a todos y bienvenidos a Crosspoint Español. Si nos está visitando, les damos una bienvenida especial. Gracias por adorar a Dios con nosotros en esta mañana y gracias por traer la iglesia a esta cancha. Esta mañana continuamos nuestra serie titulada Luz del Evangelio, una serie basada en el libro de Segunda de Corintios. Este libro en verdad es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto. Corinto era parte de la región de Acaya, en Grecia, y esta carta fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Si usted ha estado con nosotros, pues usted sabe que esta carta, a diferencia de otras cartas que Pablo escribió, es una carta que es menos estructurada. Usted lee otras epístolas y se siente la estructura, se siente como que es un tratado teológico. Esta carta no es así tanto, es mucho más emocional, porque aquí Pablo lo que está haciendo es está tratando de restaurar su relación con la iglesia en Corinto. Porque a pesar de que Pablo había ayudado a fundar esta iglesia unos 5 años antes de escribir esta carta, a pesar de que Pablo se podía considerar como un padre espiritual para la iglesia en Corinto, también los había tenido que corregir y corregir severamente por los muchos problemas que se formaron una vez Pablo salió de allí. Y pues, ¿qué sucede? Cuando uno trae corrección, hay relaciones que sobreviven eso y hay relaciones que no lo sobreviven. Si usted está envuelto en aconsejar a otras personas, ¿alguna vez no le ha pasado que usted tiene un buen amigo, usted lo aconseja, usted se entera de la vida y milagros de esa persona, pero entonces después de eso las cosas como que no son iguales? Usted como que sabe demasiado de esa persona y ya guardan distancia con usted. Pasa mucho en el ministerio. Pues, ¿qué sucede? Encima de las tensiones que se forman cuando uno tiene que traer corrección, también llegaron otros maestros a Corinto que, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser cristianos, ellos hablaban mal de Pablo y lo desprestigiaban por ser y que menos elocuente y menos exitoso que ellos. En esta primera parte del libro que hemos estado cubriendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, Pablo está reafirmando su estatus como apóstol legítimo, como alguien que está en un lugar de autoridad sobre ellos, como alguien que legítimamente fue enviado por el mismo Jesús. Y él lo hace enseñando que el concepto del éxito dentro del ministerio tiene que ser definido de acuerdo a los estándares de Dios y no como el mundo lo define. Tenemos que dejar que sea Dios que defina el éxito y no nosotros. Como les dije, aparentemente de acuerdo a cómo ese mundo y esa cultura en particular definía lo que era el éxito, Pablo no se le consideraba como una persona de influencia. Porque bueno, comparado con ellos, pues él era supuestamente mucho menos impresionante. Pero Pablo, vemos aquí que no tenía ningunos planes de cambiar su estilo para ganarse la aprobación de las multitudes, porque un tema que vamos a ver a lo largo de este libro es que cuando nosotros dependemos de Dios, precisamente en medio de nuestra debilidad, ahí es que Él muestra su fuerza para entonces Él llevarse todo el crédito y toda la gloria. Por esta razón, si usted se está sintiendo desanimado o deprimido por sus debilidades, yo le aseguro que este libro le va a ser una fuente de aliento. Esto es algo que hace falta en nuestras iglesias, porque una cosa que yo he notado es que algo que la mayoría de las iglesias no hacen es enseñar a sufrir. La mayoría de las iglesias no nos enseñan a sufrir bien, el concepto de sufrir bien. Y una necesidad que nosotros tenemos es la de sobrellevar el sufrimiento que va a llegar a nuestras vidas seguramente tan pronto usted se identifique como seguidor de Jesús. Póngale el sello. Y cuando ese sufrimiento llegue, que no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar, cuando llegue, nosotros tenemos un deber de sobrellevar ese sufrimiento correctamente, dignamente como hijos de Dios, porque entonces, si llevamos el sufrimiento bien,
el mundo va a ver que lo que más preciamos en nuestras vidas, el mundo va a ver que nuestro tesoro mayor no se encuentra aquí porque nuestro tesoro es Jesús. Puede decir amén, no se preocupe. Así que le voy a pedir que busquen en sus Biblias en 2 Corintios 2, versos 5 al 17. 2 Corintios 2, versos 5 al 17. El sermón de hoy se llama Apremiados a perseverar. Yo creo que el pasaje de esta mañana nos va a enseñar que, aunque nosotros seamos creyentes, nuestra vida en este mundo que está caído va a estar llena de desánimos, va a estar llena de dificultades. Sin embargo, nosotros podemos seguir hacia adelante, no porque las cosas salgan como nosotros queramos, sino porque nuestro ánimo no es dictado por las circunstancias. Nuestro ánimo viene de algo que no puede cambiar. Nuestro ánimo viene del hecho que todo creyente es propiedad de Dios. Usted se da cuenta de las garantías que hay dentro de eso, de saber que usted es propiedad de Dios. Medita en eso por un momento. Es por eso que, aunque nosotros estemos pasando los momentos más difíciles, aún dentro de nuestra comunidad de fe, cuando nosotros sabemos que le pertenecemos al Señor, cuando nosotros sabemos que somos de Él, a través de cada dificultad, en vez de sentirnos desinflados, vamos a estar apremiados. ¿Entienda lo que eso quiere decir? Eso quiere decir, usted va a sentir un impulso irresistible. Usted va a estar apremiado a perseverar, a seguir fiel hasta el fin. Así que le invito a que lean conmigo en 2 Corintios 2, versos 5 al 17. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente en esta mañana también. Dice así la palabra del Señor. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hasta Macedonia para buscarlo. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, nosotros no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esta es palabra del Señor. Señor, en este mundo que gime y que clama por tu retorno, no podemos ignorar la realidad. No podemos ignorar que tu Hijo Jesús nos dijo con claridad que vamos a experimentar aflicción, que vamos a experimentar sufrimientos, que vamos a experimentar todo tipo de dificultad.
Y por eso mi oración es que la palabra que tienes para nosotros hoy sea una fuente de aliento, que sea una fuente de ánimo. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos fortalezca en ti y en el poder de tu fuerza. Pedimos esto en el nombre del que ahora mismo está sentado a tu mano derecha, está mediando por nosotros porque estuvo dispuesto a sufrir por nuestra causa. Pedimos esto por Jesús nuestro Salvador. Amén. En las últimas semanas, cada vez que yo he dado la introducción a esta carta, yo les he dicho que cuando la leemos, a veces se siente pues menos organizada que las otras cartas de Pablo. Y el pasaje de hoy es un buen ejemplo, no sé si se dieron cuenta. Si usted se fijó, quizás se sentía como que había un poquito de zigzag. Porque el pasaje de hoy como que va de un tema al otro sin hacer mucha transición. Comienza hablando de un caso de disciplina de la iglesia, donde Pablo los está instando a que acepten a la persona que había estado bajo disciplina. Y de momento como que se está quejando de que no pudo encontrar a su amigo cuando fue a Troas. Y entonces de momento habla de una procesión victoriosa y cómo nosotros podemos ser olor de muerte y olor de vida. Como que no parece que esos temas estén conectados, ¿verdad? A veces las cosas que no parecen ir juntas terminan formando algo inesperado. A veces las cosas que no parecen ir juntas terminan formando algo inesperado. Y yo creo que ese es el caso en el pasaje de hoy. No me malentiendan, mi intención aquí no es forzar un tema donde el tema no existe. Si Dios decidió tratar estos temas en su palabra sin que tuvieran nada en común, su palabra sigue siendo viva y eficaz. Y no hay nada que yo pueda añadir para hacerla más apetecible. Dios no necesita mi ayuda. Ahora, habiendo aclarado que la palabra de Dios nunca se equivoca y que yo como predicador sí me equivoco y me puedo estar equivocando al presentarlo organizado de esta manera, yo someto humildemente que al estudiar este pasaje a lo largo de esta semana preparándome, consideren la posibilidad de que todos estos colores diferentes pues al final forman un tapiz. Y yo creo que en estos segmentos que parecen no estar conectados, esta mañana nos va a enseñar que el creyente que persevera es el que conoce su verdadera identidad. Yo creo que ese es el tema principal de todo lo que estamos leyendo. Me imagino que Pablo, por causa de sus funciones como apóstol, él tiene que haber disfrutado de todas las victorias ministeriales que tuvo. Cada vez que es bueno saborearse, cada vez que uno tiene una victoria ministerial, verdaderamente es algo dulce, y él tiene que haber tenido esos momentos cuando veía cómo el evangelio se regaba a lo largo de todo el mundo que él conocía. Pero así de grandes que eran sus victorias, también tienen que haber sido los sufrimientos que él tuvo que pasar. Segunda de Corintios 11, 26 al 28, Pablo dice: he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer.
He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Yo no me puedo imaginar la carga que Pablo tenía que haber estado llegando. Es una ilustración tan opuesta a los pastores celebridad. Los problemas que yo consideraría dolores de cabeza ministeriales para Pablo serían migrañas ministeriales. Sin embargo, en medio de ese reto que él enfrentaba y que ninguno de nosotros aquí nos podemos imaginar, empezando por el pastor, nosotros vamos a ver cómo Pablo persevera ejerciendo su autoridad, soportando la soledad y conociendo su identidad. Así que comencemos con el primer punto. Vamos a ver cómo Pablo persevera ejerciendo su autoridad. Él comienza este pasaje hablando de un caso de disciplina que tuvieron que administrar en la iglesia en Corinto. Él dice en el verso 5 lo siguiente: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. ¿Quién es este hombre? ¿De quién está hablando Pablo? Él no identifica directamente a la persona de la cual está hablando. No sabemos con certeza si él está hablando del mismo hombre de quien se habla en 1 Corintios 5, el hombre que, haciéndose llamar creyente, persistía en mantener una relación adúltera con su madrastra. Y Pablo le tiene que decir con claridad a la iglesia: expulsen a ese perverso de entre ustedes. Otros comentarios sugieren que ese hombre puede haber sido el líder de los que se oponían a Pablo en la iglesia. Lo que debemos notar aquí es que tanto una persona que vive en inmoralidad como alguien que quizá aparenta ser más decente pero está trayendo división a la iglesia, ambos casos deben caer bajo lo que se conoce como la disciplina de la iglesia. No es solo para la inmoralidad sexual. Y si yo dije la frase disciplina de la iglesia y usted reaccionó como si yo estuviera usando mis uñas para rasguñar una pizarra, quizás es buena idea tomar un minuto para que recordemos que una de las marcas de una iglesia saludable es la práctica de la disciplina eclesiástica cuando es necesaria. No se puede negociar. Tiene que ser parte de una iglesia saludable. Puede que a lo largo de su vida en la iglesia usted haya sido testigo de malos ejemplos de lo que es la disciplina en la iglesia. Yo sé que yo los he visto. Yo le puedo garantizar que Dios tiene un récord detallado de todas las veces que se han cometido abusos, atropellos, bajo el pretexto de la disciplina, y en verdad es gente tratando de dominarle la vida a otros. Dios sabe, Dios conoce cada uno de esos casos. Es más, el Salmo 103 nos promete que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A Dios no se le escapa nada. Pero eso no nos da permiso para abandonar esta práctica. Si nos volvemos negligentes para aplicar la disciplina eclesiástica cuando es necesaria, número 1, ponemos en juego el testimonio y la pureza de la iglesia. Número 2, mandamos un mensaje engañoso a la iglesia diciéndoles que el pecado pues quizá no es tan serio. Y número 3, abandonamos nuestra responsabilidad de restaurar y rescatar a un hermano que se supone que nosotros amemos. Pero, no hacemos nada cuando permitimos que se entreguen a un estilo de vida que los va a llevar a la destrucción y los va a distanciar de la gracia de Dios que nos sustenta y que nos guía. Nosotros no debemos permitir que eso suceda sin embarcarnos en esa misión de rescate. Por eso quiero revisar brevemente cuándo es apropiado ejercer disciplina, cómo se debe ejercer la disciplina y quiénes deben estar envueltos en hacerlo. Como pueden ver la gráfica, si usted desea esa gráfica me lo puede pedir, yo se la puedo enviar, también puede tomar la foto ahora. La disciplina de la iglesia debe ser para casos de inmoralidad impenitente.
Si nosotros estamos pendientes a practicar la disciplina de la iglesia cada vez que alguien peca, ninguno de nosotros vamos a salir bien de aquí. Eso es para inmoralidad impenitente, para una persona que haciéndose llamar creyente persiste en pecar sin ningún sentido de convicción e insiste en continuar pecando. La disciplina de la iglesia es para las personas que causan división. Dios toma eso en serio. La disciplina de la iglesia también dice para las personas que andan desordenadamente. Pueden referirse a cada uno de los pasajes que le da una mejor idea de lo que dice. También es para otras ofensas menos definidas de acuerdo a Gálatas 6:1. La disciplina de la iglesia básicamente es cuando la persona persiste en pecar a pesar de las apelaciones, a pesar de que nosotros estamos tratando de amar y cuidar de esa persona. Cuando la persona persiste en permanecer en un patrón de pecado impenitente. ¿Cómo se aplica la disciplina de la iglesia? Pues para ese proceso pueden consultar a Mateo 18 y 2 de Corintios 2 que estamos cubriendo en esta mañana. Comienza con corrección privada, que es el paso que todo el mundo se brinca. Si alguien ha pecado contra usted, ¿para dónde esa persona? Pero eso no lo hacemos, ¿verdad? Primero nos toca a nosotros. Y muchas veces se queda ahí. Muchas veces ahí, eso es lo único que se necesita. Y el Señor trae cambio y convicción. Comenzamos con corrección privada. Después vamos a corrección con 2 o 3 testigos. Después de eso, corrección pública. Y cuando una vez más estamos hablando de una persona empeñada en pecar sin arrepentirse, la excomunión, el excomulgar es un deber de la iglesia. Eso significa que nosotros como cuerpo no podemos darle a la persona el privilegio de tener confraternidad con la comunidad de fe. Lo dice la Biblia. Por supuesto, como vemos en 2 de Corintios 2, cuando esto resulta en que la persona se arrepiente, entonces tenemos que restaurar a la persona. No podemos dejar a la persona por siempre en la esquina como la persona con la letra escarlata que nunca nadie se la va a quitar y nunca va a poder sobreponerse a la reputación que tiene. Es nuestro deber ejercer el proceso entero restaurando al arrepentido. ¿Quiénes deben estar envueltos en el proceso de la disciplina? Los ancianos de la iglesia y donde es necesario la congregación también. Porque si una persona necesita disciplina, el anciano la ejerce, pero él es querendón de la congregación y la congregación no se une a eso, pues él no va a estar experimentando la disciplina. Se necesita que tanto la congregación como los ancianos la administren juntos. Porque cuando la iglesia disciplina en unidad, Dios mismo promete guiar y respaldar esa decisión. Eso es lo que quiere decir Mateo 18:18 cuando dice que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere específicamente al contexto de la disciplina eclesiástica. Así que al leer el resto de este primer segmento, van a notar que estamos hablando de un buen ejemplo de disciplina eclesiástica porque hubo apoyo de la congregación y por lo tanto la disciplina surtió el efecto deseado. Pablo les dice en los versos 6 al 11, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. La disciplina eclesiástica no se aplica a medias. Si Dios da el regalo, el don del arrepentimiento, es nuestra responsabilidad indagar sobre cómo podemos restaurar a la persona completamente. O como dice el resto del verso 7, el que recibe la disciplina de otro modo
podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por Él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Bueno, porque antes lo habían dejado pasar de una manera horrible. Pero dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. El perdón es una práctica que tiene que ser común entre nosotros, que tiene que ser algo de todos los días, ya que en las palabras de uno de los comentarios que estoy leyendo, el perdonar es simplemente pasar de manera horizontal lo que ya hemos recibido verticalmente. Solo estamos pasando algo que hemos recibido. Otra razón importante para no ser negligentes con el perdón y la restauración es como dice el verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Sepan esto, nuestro enemigo es un enemigo derrotado, pero no es un enemigo pasivo. Es un enemigo derrotado, no es un enemigo pasivo. Si usted es creyente y su vida en este momento no está bajo ataque, no está bajo oposición, no es porque el enemigo se haya retirado, es porque está tramando su próximo ataque. Sepa eso, sepa eso. Ese ataque puede ser aprovecharse de nuestra negligencia para entonces plantar el desánimo en otras personas. En las palabras del comentarista Paul Barnett, Satanás, que siempre está listo para destruir las iglesias, si no hay amor y perdón, prontamente traerá amargura y división. Tenemos que ser diligentes. Por esta razón es importantísimo que perseveremos a través del trago amargo, pero necesario, que es la disciplina eclesiástica cuando hay que aplicarla, porque gente, no todos son historias de horror, hay gente que se arrepiente, hay gente que es restaurada. El Señor sabe por qué dijo que hiciéramos las cosas de la manera que lo hiciéramos. Hay vida, hay restauración en obedecer al Señor. Hay ejemplos de cómo la gracia de Dios cambia las vidas. Y yo creo que muchos de ustedes saben que en medio de nosotros hay un ejemplo vivo. Aunque este caso no fue necesario llegar al paso de excomulgar, nosotros pudimos ver cómo la intercesión de una iglesia resultó en el retorno de un hermano amado. Así que le voy a pedir a Omar Rivas que pase y comparta brevemente lo que Dios hizo en su vida. Vamos a darle la bienvenida. Sí, como estaba diciendo el pastor Miguel, está predicando en 2 de Corintios 2, 5 al 17. Está hablando sobre la disciplina bíblica. Y hace 5 años yo me encontraba en medio de función de aquí, lo que se me llamó mi vida, ¿no? Y en realidad mi corazón se alejó del Señor un tiempo. Eso costó perder el matrimonio que Dios me había puesto, que mis hijos no tenían lo que tenían, que era un matrimonio bíblico, y perder el ministerio que Dios me había puesto bajo mi cuidado. Fue difícil, fue un tiempo muy difícil, causó mucho dolor a mi familia y a las personas cercanas a la iglesia. Por tanto, en ese tiempo, tanto así como Miguel, el pastor Miguel, como Ryan, el pastor de Crosspoint Downtown, Sean Clearcore, que era el pastor titular de Lake Nona Crosspoint, y el hermano de aquí con nosotros, Mike Copper, todos estuvieron detrás de mí y ayudándome, buscándome para que yo me volteara al Señor nuevamente. Pero dentro de mi rebeldía, cual yo nunca pensaba que iba a ser posible, dentro de mi rebeldía me alejé
me alejé del Señor, me alejé de la iglesia por 3 años. Consumido en vergüenza, enojo, frustración y sin saber realmente, sí sabía mi posición como cristiano, pero en mi intimidad, todas las noches, el Señor me regaudía, me daba, nunca me dejaba quieto, siempre era mejor buscar distracciones para no seguir con todo eso, esa amargura que yo sentía en cuestión de que lo que yo estaba viviendo y lo que había causado. Dicho eso, buscando seguir en esos momentos, pero todo llega un punto y el Señor Jesús es bueno. Y como dice su palabra, Él deja las 99 por irse a buscar esa perdida. En este caso soy yo. Fui yo. Y sí, ya para abril de 2018, el Señor quebrantó mi corazón y caí nuevamente rendido a sus pies. Y en ese proceso, para septiembre de 2018, volví a Crosspoint, pedí perdón al Pastor Miguel y a otras personas cercanas a nosotros. Todos los que estaban aquí, casi nadie estaba en ese momento. Pero sí, las personas cercanas que he podido acercarme a ellos, pedí perdón. Y he estado en un proceso de restauración, de disciplina, aunque no ha sido disciplina implantada, puesta por la iglesia, sí, por el Señor. Pero eso demostró, tanto así como Pastor Miguel, Mike y muchos ancianos y líderes de Crosspoints, nunca dejaron de mis oraciones, las oraciones de ellos por mí. Y es un fruto. Es bueno saber que sí vale la pena ser discipulado, y disciplinado, y la disciplina del Señor. Como dice en Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no sea tú también, que no sea que tú también seas tentado. Nadie está exento. Si no has caído, y Dios quiera que nunca caigan, es por la gracia del Señor. No es por nuestra habilidad, por nuestra forma de orar, no es porque yo soy más fuerte que otro hermano. Pura gracia. Y sigamos siendo la iglesia, sigamos viviendo una comunión, que esto es de qué se trata, de ayudarnos unos por los otros y orar unos por los otros. Bueno, muchas gracias y seguimos con la predica. Gracias, mi papá. Cuando vemos la gracia de Dios manifestada de esta manera, eso da fuerzas para perseverar. Aun cuando ejercer la autoridad sea doloroso. Y eso ayudaba a Pablo a perseverar, ver que el Señor estaba actuando en las vidas de las personas y que la gracia estaba surtiendo su efecto. En el pasaje también vemos cómo Pablo persevera soportando la soledad. No se preocupen que no vamos a pasar tanto tiempo en este segundo punto. Y la soledad es muchas veces parte del ministerio. El verso 12 dice: cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Para llegar a Troas desde Grecia, pues hay que cruzar el mar Egeo, llegas otra vez a Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Pues como vemos, Pablo llega allí y Dios le había dado una oportunidad a Pablo para ministrar. ¿Pero qué pasó? Verso 13 nos dice que Pablo no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Pero el Señor no le había abierto una puerta. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo dejó cerrar esa puerta que Dios le había abierto porque no se pudo reunir con su amigo. En verdad no sabemos. En verdad no sabemos si predicó o no sabemos si salió por esa razón. Podemos hablar aquí sobre varios temas,
la importancia de la hermandad, la importancia del apoyo entre los creyentes, pero mi impresión al leer esto, sin adornar las cosas, Pablo sencillamente dejó pasar esta oportunidad que Dios le había dado solo porque su estado de ánimo estaba bajo. Pero no se supone que los personajes de la Biblia sean héroes. Uno se pregunta entonces, ¿por qué Pablo incluiría esto aquí? Como que no lo hace lucir muy bien, ¿verdad? Le va a dar mucho de hablar a todas las personas que están en contra de él. Porque yo sé que hay muchos ministros pues que comparten sus debilidades desde el púlpito, pero lo hacen de una manera que a lo último la gente sale diciendo qué humilde es ese siervo. Pero Pablo no está haciendo esto aquí. Cuando Pablo habla de esa manera, pues la gente dice, qué débil es ese siervo. Yo creo que el Señor me está dando una oportunidad similar en esta mañana. Si nosotros durante la adoración teníamos el look de que éramos un siervo a punto de que nos pasara por encima un carro con los ojos así de grandes, es porque no tuvimos la oportunidad de ensayar. Porque yo, el pastor, llegué 15 minutos antes que comenzara el culto. Vamos a vivir este momento incómodo ahora aquí todos juntos. Básicamente eso es lo que está haciendo Pablo. Vean esto, yo meto la pata, yo hago cosas, así como Pablo pues dejó caer una oportunidad, yo estoy seguro que hoy yo frustré a muchas personas que llegaron aquí. ¿A qué hora? A las 8, al mar. Pablo permite deliberadamente que veamos este lado bochornoso de él, este lado indeciso. Pablo quiere que nos demos cuenta que él se siente débil cuando él tiene que perseverar para ejercer su voluntad, para ejercer su autoridad. Y también se siente débil cuando tiene que perseverar soportando su soledad. Y yo me siento débil cuando tengo que decirle a la gente, no tienen que cantar, me pueden dejar solo aquí a mí si no quieren, porque sé que no podemos ensayar. Sin embargo, aunque yo no quede como el ministro más impresionante del mundo, y aunque Pablo no quede como el ministro más impresionante del mundo, en último análisis Pablo persevera y este servidor persevera, permanecemos y peleamos la batalla de la fe porque nosotros conocemos nuestra identidad. ¿Y sabe cuál es esa identidad? Esclavo de Cristo. Esclavo. No soy alguien que el Señor me dio la opción y yo decidí seguirlo a Él. El Señor me agarró por las greñas y me está arrastrando con Él. Por eso Pablo termina en acción de gracias diciendo en el verso 14, gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos. ¿Ustedes entienden eso? Que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Aquí Pablo está usando el ejemplo de cuando el ejército romano tenía una victoria en batalla. Y entonces ellos volvían a su ciudad en un desfile de victoria en el cual ellos obligaban a desfilar a todos los enemigos que habían conquistado. Estoy seguro que ustedes tienen que haber visto eso de alguna manera en la televisión o en alguna película. Un desfile victorioso donde parte del desfile son las personas que ellos habían capturado y muchos de ellos estaban de camino a ser ejecutados. Comentaristas distintos llegan a diferentes conclusiones. Unos dicen que nosotros somos los soldados en ese desfile.
Yo personalmente estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que nosotros en verdad somos los enemigos que hemos sido conquistados por Dios. Ese es mi punto de vista. Y ahora nosotros somos de esa parte de esa procesión triunfal cuyo propósito es traer gloria al general que ha ganado la guerra. Los comentaristas dicen que en esos desfiles era costumbre pues quemar un incienso aromático y dependiendo pues si uno iba a ser perdonado o ejecutado, ese perfume tendría un significado diferente para cada prisionero de guerra. Por eso el verso 16 dice que los que laboran en el reino de Dios, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Cuando yo comencé a pastorear hace 5 años, a mí me encantaba decirle a la gente que yo era pastor. Pero ahora cuando conozco a la gente por primera vez, yo hago todo lo posible para que no se entere. Porque cuando digo que soy pastor, la gente se pone extraña conmigo. Y se sienten horribles si al conocerme anteriormente pues habían hablado mal o algo así. Entonces, perdóname por decir, ay chico, tengo 50 años. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Debido a nuestra identidad, una vez seamos conocidos, nosotros vamos a ser amados o despreciados. No va a haber mucho en el medio. Así que acostúmbrese. Pues, ¿qué sucede? Cuando uno ve esto, uno puede sentirse bien inadecuado para este tipo de labor. Por eso hace sentido preguntarse, como el resto del verso 16, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Cuando yo pienso en todo lo que hay envuelto en plantar una iglesia, lo más que yo tengo que confrontar día tras día es lo corto que yo me quedo para esta labor. Y si nosotros miramos a nuestros corazones y miramos nuestras habilidades, pues nunca nos vamos a sentir calificados para esta tarea. Segunda de Corintios, todo se queda dentro del mismo libro. Segunda de Corintios 3, 4 al 6, nos muestra de dónde es que viene nuestra confianza. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que gracias a la suficiencia que viene de Dios, sin importar cuánto nos cueste, sin importar el costo en nuestras vidas, Dios nos va a dar la confianza para seguir adelante con integridad, aunque la gente nos caracterice incorrectamente y crea que somos iguales a los payasos falsos maestros y los televangelistas estafadores. Pero en medio de nuestra debilidad, nosotros podemos decirle a quien nos conozca de cerca, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal, dice el verso 17. Gente, si yo quisiera hacerme rico, no me hubiera metido a pastor. Este es mi trabajo porque es mi llamado. Continúa el verso 17. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Así que quiero terminar mi tiempo con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Si tú encuentras tu identidad en el ministerio que tienes, si tú encuentras tu identidad dentro de tu función en la iglesia, si tú encuentras tu identidad dentro de tu función en el trabajo, si tú encuentras tu identidad en la adoración de la gente o en las riquezas, no vas a poder vivir para el reino de Dios. Pero si nosotros estamos seguros de quiénes somos en Cristo, si nosotros sabemos que Él nos compró a través de su sacrificio en la cruz, si nosotros sabemos que como Pablo nosotros somos esclavos de Jesucristo, parte de su botín de guerra, eso nos va a dar la libertad para vivir vidas que sirven a Dios, aun cuando servir a Dios venga a un costo elevado.
La vida que agrada a Dios no viene a través de obligación o nuestra fuerza de voluntad, sino que nosotros vamos a crecer en santificación y obediencia a medida que creamos más profundamente en nuestra justificación y nuestra identidad en Jesús. En las palabras del pastor Darren Patrick, hacemos la voluntad de Dios consistentemente solo cuando creemos activamente que Él nunca nos va a rechazar. Así que vamos a celebrar el amor eterno de nuestro Salvador. El equipo de adoración puede pasar.